También el domingo desde Mazatlán solicitó la presidenta el apoyo de las y los legisladores para prohibir constitucionalmente la siembra del maíz transgénico. La mandataria abordó que es un tema de suma importancia para proteger la biodiversidad que hay aquí en México, ya que al ser modificado genéticamente en los laboratorios, depende de empresas transnacionales y contamina también otros cultivos, lo que podría llevar a una pérdida de riqueza biológica y cultural del maíz criollo mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta y comentamos qué es lo que va a pasar con México y con el maíz transgénico. Hace unos días salió una resolución de un panel internacional relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de que se echaba para atrás una resolución, una ley que había hecho el presidente López Obrador. ¿Qué nos interesa principalmente a las y los mexicanos? Lo que más nos interesa es que en México nunca se siembre maíz transgénico. El maíz transgénico es un maíz que su semilla se modifica en el laboratorio con sus genes. Eso hace que ese maíz provenga principalmente de las empresas transnacionales y no pueda ser productivo ese maíz, sino que siempre se tenga que adquirir esa semilla. Además, ese tipo de semilla contamina otros cultivos que hacen que ya no sea productivo el maíz. Y lo más importante es que si nosotros aceptáramos que se sembrara maíz transgénico en México, perderíamos la biodiversidad. El maíz es una planta que surgió de la domesticación. Se piensa que hace 7,000 años en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir la domesticación? Que los primeros pobladores del territorio de lo que hoy llamamos México modificaron con su cultura, con su trabajo, una planta silvestre que después convirtieron en esta maravillosa planta que hoy llamamos maíz. Ese maíz criollo, que es solo de aquí de México, tiene una enorme biodiversidad. Si dejáramos que entrara el maíz transgénico, perderíamos esa riqueza biológica que viene de ese maíz. Pero resulta que no solo es riqueza biológica, sino también es riqueza cultural, porque como bien dice el Popol Vuh, las mexicanas y los mexicanos somos hijos del maíz, porque nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios, y hoy la dieta fundamental del mexicano, de la mexicana, sigue siendo el maíz. Por eso estamos obligados, por protección de la biodiversidad, por protección de la cultura, y porque el maíz es un símbolo de las y los mexicanos, de proteger el maíz criollo en México. Por eso estamos seguros que nos van a apoyar senadores, senadoras, diputados, diputadas, para que en febrero de este año sea constitucional que no se permite la siembra del maíz transgénico en nuestro país. Ahí está el mensaje de la presidenta con respecto al tema del maíz transgénico, que el Congreso busque prohibir la siembra de este maíz, efectivamente para evitar la pérdida de riqueza, de biodiversidad. Veremos qué es lo que responden desde el Congreso. Recuerda que en estos momentos están pues en receso invernal, van a volver hasta enero. Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, había dicho que el 6 de enero iban a empezar a discutir el tema de la reforma del Infonavit, de la que le hemos hablado aquí. Veremos si también esa semana empiezan a ver el tema de esta posibilidad de prohibir el maíz transgénico, la siembra del maíz transgénico aquí en México, y también estaremos atentos a lo que pueda decir el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, y el presidente mismo del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿De dónde viene todo esto? Hay que recordar que México fue derrotado en una disputa comercial con Estados Unidos sobre esta prohibición del maíz transgénico. La controversia se originó en 2023 cuando México decidió prohibir el uso de maíz genéticamente modificado
Recuerde, es maíz transgénico, no como le dijo ayer el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, transgénero. Esa es otra cosa. La controversia entonces se inició el año pasado cuando se prohíbe este maíz modificado genéticamente en la masa y en la harina destinadas a la elaboración de las tortillas, que es un alimento, usted lo sabe, esencial en la dieta mexicana de diario, de todo el año, de todos los días. ¿Qué dijo el panel? Pues este panel que se instaló, este mecanismo que tiene el TEMEC, determinó el viernes pasado, el viernes 20, que las medidas implementadas por México carecen de fundamento científico y violan los compromisos establecidos con el acuerdo comercial. El sábado, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, explicó en un breve comunicado que el gobierno de México ya expresó su coincidencia con las reformas legislativas en el Congreso para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en el país y dijo, además, que refrenda su compromiso de proteger la diversidad genética de los maíces nativos de México. Recuerda que el informe del panel se refiere exclusivamente al ámbito del comercio entre México y Estados Unidos y expresa, por último, su coincidencia con las iniciativas que habrán de discutirse en el Congreso en 2025, consistentes, como lo pidió la presidenta Sheinbaum, de prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional. Eso es lo que dijo el secretario Ebrard en redes sociales este fin de semana. Este fin de semana también la campaña nacional Sin Maíz No Hay País también emitió un comunicado para expresar su rechazo al fallo del panel de controversias del TEMEC. ¿Qué dice la campaña nacional Sin Maíz No Hay País? Manifestamos que el TEMEC, como el fallo emitido por el panel, están diseñados principalmente para proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, en lugar de priorizar los derechos de la población mexicana o la sostenibilidad del medio ambiente. Ese es el mensaje entonces que manda la campaña Sin Maíz No Hay País. Y ya como le dijo la presidenta, es proteger la biodiversidad pues de este desarrollo, de este maíz criollo, un tesoro mexicano. En ningún otro lado del mundo se dio, y aquí no es que haya crecido y solo crezca, es que fue sembrado, fue modificado por las diversas costumbres milenarias, como dice la presidenta, a lo largo de miles de años, no cientos, miles de años, y ahí usted puede ver algunos de la biodiversidad que tiene el maíz mexicano, y esta situación que ahora se vive, y pues que denuncian que efectivamente pues hay una campaña a partir del TEMEC y a partir de esta decisión del panel instalado por esta controversia en un primer momento de la prohibición para usar maíz transgénico en harinas para tortillas, y que ahora escaló pues a esta decisión del panel y al pedido de la presidenta de que en 2025 el Congreso se ponga las pilas en el tema del maíz transgénico.